acompañan, así como los vicealcaldes y vicealcaldesas que nos acompañan, y señoras concejales y concejales que nos acompañan esta tarde. La AME tiene el gusto de tenerlos reunidos para la videoconferencia que se va a realizar con el objetivo principal de fortalecer las capacidades de las autoridades y funcionarios. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Luis Mario Barzallo, director ejecutivo de la AME, quien nos va a dar unas breves palabras. Ingeniero, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Sí, está muy bien. Una buena tarde, reciban un saludo cordial a todos quienes están enlazados, en especial a los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, a todos los funcionarios municipales y también al personal de AME y diferentes instituciones que están conectadas el día de hoy. Desde la AME siempre estamos dispuestos a fortalecer las capacidades de cada uno de ustedes en función de estos talleres y capacitaciones sobre temas relevantes del municipalismo de nuestro país. El día de hoy tenemos una convocatoria importante para poder tratar temas del manejo parlamentario, del manejo en las sesiones de consejos cantonales. Esto tiene que ver con la aprobación de los órdenes del día, las convocatorias, la constatación de quórum, y obviamente esto genera que existe un mejor manejo en cada uno de los municipios. Esto lo va a dar el doctor Andrés Segovia, tiene vasta experiencia en el tema de manejo legislativo, de manejo parlamentario, por lo tanto va a ser un gran contingente para todos ustedes. Además, en un segundo momento, quiero agradecerles siempre al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que nos va a ayudar con el tema de motivación de los actos administrativos, las sentencias como causal de nulidad, y obviamente esto también tiene que ver con muchos trámites que tenemos dentro de cada uno de los municipios. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que hoy sea aprovechada esta tarde mediante esta capacitación o este taller. Muchas gracias a mi equipo de AME por hacerlo posible. Esta es una de las muchas capacitaciones que hemos llevado a cabo en estos 2 años de administración y las seguiremos dando en los próximos meses, unas de manera presencial con control de aforo y otras mediante plataforma. Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Barzallo. Tal como nos ha dicho nuestro director ejecutivo, en este momento le vamos a dar paso al doctor Andrés Segovia, experto de la AME, con el tema sesiones, orden del día, convocatorias y quórum de pleno. Doctor Segovia, ¿puede compartir la pantalla, por favor? Muchísimas gracias, señor director. Buenas tardes, alcaldes, alcaldesas, todos los funcionarios de la alcaldía, concejales, consejeros, a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente estoy muy, muy contento de poder empezar nuevamente con esta temática que la hemos venido trabajando con ustedes desde hace algunos meses ya. Como hemos comentado ya en varias ocasiones, gracias a la iniciativa de AME, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que establezca la práctica parlamentaria en los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos hecho un ejercicio interesante, hemos hecho un recorrido con ustedes desde hace 4 sesiones ya de toda la práctica parlamentaria en los gobiernos autónomos. Hemos visto algunos temas interesantes, conceptuales, y ahora vamos a entrar a la parte casi operativa del manejo de las sesiones de los consejos. ¿Y por qué es importante esto? Y algunos comentarios que yo en lo particular hago es que quizá producto de la experiencia parlamentaria hay temáticas que quizá no se abordan lo suficiente en los gobiernos autónomos descentralizados y que vale la pena precisarlos en un proyecto de ordenanza que obviamente estamos trabajando recién, es un proyecto, es una propuesta que la socializaremos en su oportunidad, o este ejercicio nos ayuda a hacerlo de alguna manera. La visión que queremos compartir es este ejercicio multidisciplinario de varios profesionales que trabajamos en materia parlamentaria, adaptar la realidad del derecho parlamentario a la realidad de los gobiernos autónomos centralizados, pero también cimentados en principios y en conceptos de práctica parlamentaria que necesariamente no podemos dejar a un lado. Solo para continuar, creo que vale la pena
decirles que la Asamblea Nacional del Ecuador, el órgano parlamentario más importante del Ecuador, que es la Asamblea Nacional, empezará en unos días. Y este proceso parlamentario que se vive en la Asamblea Nacional y de cual yo tuve la suerte de participar hace algunos años, de alguna manera debería ser el reflejo del trabajo de los gobiernos autónomos centralizados en su práctica parlamentaria. Entonces, eso es lo que pretendemos con este trabajo y que vamos a empezar a compartir el día de hoy con ustedes. Igual presentaremos las preguntas al final de este taller y lo podemos comentar también vía chat o vía mail. Bien, como indico, hemos transitado ya acerca de los principios, los conceptos de la práctica parlamentaria. Hemos hablado de otras temáticas y hoy nos vamos a concentrar acerca de las sesiones, la convocatoria y el orden del día. Vale la pena ratificar que la actividad parlamentaria en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, sobre todo en cualquier estado democrático, republicano, tiene normas y reglas que deben cumplirse. Estas normas y reglas son fundamentales para las sesiones y el manejo de las sesiones. Es una práctica formal, muy formal, pero que le da sentido, le da vigencia al trabajo legislativo. Entonces, estas formalidades, y ustedes recordarán al inicio de hace un par de meses que hicimos la primera acercamiento a través de los principios, decíamos que la práctica parlamentaria es este ejercicio que nos permite cumplir con los principios de la democracia. Entre eso es la participación de las minorías, el derecho de las mayorías a tomar decisiones, a la participación de todos, al derecho a hablar, etc. Entonces, esta sesión que vamos a tener con ustedes el día de hoy se concentra en estas actividades formales que la actividad parlamentaria tiene que cumplir para que sea real y vigente el trabajo parlamentario. Ciertamente los seres humanos no hemos diseñado otra mejor forma de poder solucionar nuestras diferencias o de poder solucionar los problemas, sino sentarnos a conversar en un lugar y a través de un orden, de una sesión, de una convocatoria y de cómo las personas intervienen, que nos permite escucharnos, entendernos, resolver los problemas y tomar una decisión en beneficio de un grupo humano. En este caso, de que ustedes son representantes de los ciudadanos de sus cantones. Entonces, vamos a hablar de la sesión inaugural. Perdón un ratito, me parece que tengo un problema que no puedo pasar. Ah, perdón, ahí está. Sí, sí se ve ahí, ¿no? Bien, ahí estamos. Lo primero que hay que decir en relación con la sesión inaugural, insisto, hago un símil o una relación con lo que está pasando en la Asamblea, es que toda actividad parlamentaria, toda actividad de un grupo humano, de un grupo colegiado, tiene que partir de una convocatoria. Para que yo pueda asistir a una sesión, alguien tiene que convocarme. Y esto es lo que sucede tanto en la Asamblea Nacional como en los gobiernos autónomos, en donde al inicio de cada periodo, en este caso de ustedes, como partes del Consejo Municipal, tienen que ser convocados luego de que se han entregado las credenciales correspondientes. En el caso de la Asamblea Nacional, hace unos días se les entregaron las credenciales y la ley establece un procedimiento para la convocatoria. En el caso de los consejos, es el COTAD que establece que el alcalde convocará a los concejales a la sesión inaugural. Este acto, que parece muy simple, es tremendamente importante porque en ese momento, en el momento en que hay la convocatoria a la sesión inaugural y se establece un día y una hora, se declara constituido el Consejo Municipal. Este acto en donde las personas que han sido elegidas por el pueblo para representarles a estos ciudadanos en el cantón, se conforma el momento en que están todos los integrantes del Consejo citados gracias a la convocatoria en un día y una hora. Entonces, una vez que sucede esto, que hay una convocatoria, que hay la presencia de los concejales y sobre todo se constata el quórum, que como habíamos dicho en otras sesiones, es la presencia de por lo menos la mitad más uno de la totalidad del pleno, en ese momento la voluntad del consejo existe y en ese momento se constituye el consejo municipal. ¿Sí? Estos conceptos son jurídicos parlamentarios, tienen una trascendencia fundamental, porque si no hay convocatoria, si no hay el quórum adecuado y si no se declara la constitución del Consejo Municipal, no se puede continuar con las actividades propias del gobierno autónomo descentralizado. Entonces, la naturaleza del Consejo está dada por estos elementos que acabo de diseñar, que acabo de señalar a continuación. Y, por supuesto, que esto lo dice el COTAD.
se convocan, los concurren, hay la presencia de la mitad más uno, y esto significa que se declara constituido ese consejo, por favor, para ese periodo, porque todas las personas que han sido elegidas están elegidas para una temporalidad específica y para un periodo. En el caso de la Asamblea Nacional, por un periodo legislativo, en el caso del Consejo Municipal, para un periodo previsto en la ley. Entonces, esto es el primer tema. Igual como parte de la formalidad, toda sesión de un órgano colegiado parlamentario necesita tener siempre alguien que presida, que es en este caso el alcalde, y un secretario. En ese caso, en esa sesión se deberá nombrar un secretario ad hoc, que es un secretario exclusivamente para esa sesión que permita llevar el registro, llevar todas las actividades propias que se desarrollarán en ese momento, en este caso en la sesión inaugural. En esa sesión, el alcalde dispone al secretario ad hoc, que puede ser un funcionario de la propia municipalidad, sería lo deseable. Se lee el contenido de la convocatoria, que podría ser, como propuesta brevemente, estas temáticas. ¿Por qué es tan importante? Porque estos temas tienen que decidirse en la sesión inaugural por disposición de la ley. Estas temáticas necesariamente tienen que solventarse en la sesión inaugural. ¿Por qué? Porque este es el corazón y la esencia del trabajo parlamentario que ustedes van a desarrollar. Es decir, insisto en los principios, ustedes han sido elegidos en el Consejo Municipal para acudir a las sesiones del Consejo, debatir las temáticas que se propone y resolver las temáticas a nombre y representación de las personas que le eligieron. No hay otra forma de entender la democracia. No hemos diseñado los seres humanos de otra manera que hacerlo, sino a través de este procedimiento parlamentario. Entonces, se propone el himno nacional de la República, puede ser el himno del cantón también, la declaratoria de constitución del Consejo del Cantón para el periodo tal, insisto, nos reunimos, aceptamos, hemos sido convocados y nos constituimos en el Consejo Municipal. Ese es el primer acto en el que el Consejo lo hace, en donde se reconoce como tal. Tercero, la elección de vicealcalde o vicealcaldesa. Por favor, cuando estoy hablando de vicealcalde, estoy hablando también de vicealcaldesas en las dos formas de expresarse. Simplemente para fines de la diapositiva no lo he hecho, pero siempre me referiré a alcalde o alcaldesa o a concejal y consejera. Luego, la elección del secretario general y la conformación de las comisiones del consejo. Y al final puede ser también el himno del cantón si no se cantó antes. Eso es independiente. Este es el orden del día inicial que no se puede evitar, que no se puede modificar, que no se puede cambiar porque es necesario. Una vez que se ha constituido el consejo, establecer quiénes son sus autoridades. Y esas autoridades para el periodo que establece la ley, 2 años, 4 años, lo que sea necesario. Esto es muy importante tenerlo presente. Insisto, sucede lo mismo en la Asamblea Nacional. Este 14 de mayo se reunirán y tendrán que nombrar presidente, vicepresidentes, 2 vicepresidentes y miembros del Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque está en la Constitución y en la ley, sino que el Consejo Municipal sobrevive jurídicamente por la existencia de sus autoridades, ¿sí? Y sus autoridades, en base al mandato que les da la Constitución y la ley, ejercen esas competencias y le dan vigencia, vida al trabajo del Consejo Municipal en las actividades y competencias previstas en la ley. Entonces, este es un orden del día necesario que hay que cumplir y que hay que agotar. Vamos a ver ahora en qué condiciones se produce este orden del día. Bien, una vez que ya se ha constituido el consejo, hay que elegir el vicealcalde o la vicealcaldesa y también los concejales que integrarán la comisión de mesa. Aquí hay unos conceptos importantes que constan en el COTAD y que también hemos incorporado o estamos promoviendo incorporarles, que son necesarios. No solo porque es una obligación, sino que las concepciones modernas del Estado actual y nuestra Constitución establecen que la conformación de cualquier cuerpo colegiado tiene que tener unas reglas, unos requisitos de participación, no solo de participación ciudadana, sino de participación de quienes integran el propio Consejo. Entonces, la población en el Ecuador es 51% mujeres y 49% hombres. Esta
paridad numérica, que es efectivamente numérica, en su momento debería reflejarse en los órganos de representación pública. Entonces, lo que se busca, lo que se promueve es que cuando existe en el Ejecutivo Municipal, sea un hombre, se elija a una mujer como vicealcaldesa. Este es un querer ser, es un objetivo, es un ir hacia allá. Y es una necesidad de integrar el trabajo de las mujeres en los campos de decisión. Entonces, por favor, esto no es... son conceptos de orden jurídico basados en los derechos humanos y sobre todo en la transversalidad de los conceptos de género, que son para mi modo de ver importantes que los acojamos, importantes que estemos cercanos a ellos, que tratemos de cumplirlos, porque pues, están en la Constitución, están en la ley, pero más allá debería ser una conducta natural, posible, del manejo y de la elección de las autoridades en el Consejo. Y viceversa, si la mujer es alcaldesa, pues el hombre sería vicealcalde. Esto creo que vale la pena tomarnos un tiempo, valorarlo y que ustedes lo consideren. Yo sé que en algunos de los consejos esto realmente no ha sucedido. Yo lamento que no suceda. Yo creo que la sociedad actual, la sociedad moderna, pretende integrar a hombres y mujeres en igual capacidad y en iguales condiciones. Y los organismos tienen que ser el reflejo de esta actitud. Entonces, se establece también que en el caso de que no es posible aplicar este principio cuando todos los concejales sean del mismo sexo o pertenezcan a otro sexo, o se excusen de la candidatura. Esto es algo que realmente puede suceder, no debería suceder, pero está en este proyecto de ordenanza para que en el caso de que suceda exista una solución, porque ese es el objetivo del trabajo que estamos proponiendo, es que ustedes tengan una herramienta que les ayude a solucionar estas circunstancias que a veces no están previstas, pero que hay que darle una solución. Luego de que han sido ya elegidos por votación, por mayoría absoluta, de sus propios miembros, porque este también es una característica importante, son los propios miembros del Consejo quienes eligen a sus representantes. Entonces es un acto jurídicamente y conceptualmente en donde yo delego parte de mis atribuciones que me dieron mis mandantes a través de otra persona que nos va a representar a todos y que tiene que cumplir las reglas y algo que es importante y que a veces nos olvidamos, hacer cumplir las reglas y hacernos cumplir las reglas, si cabe la palabra. Es decir, que esa persona que nosotros hemos elegido tiene la obligación de cumplir estas reglas de práctica parlamentaria porque son necesarias para cumplir el objetivo, que es expedir ordenanzas. Y segundo, tiene que obligarnos a cumplirlo cuando nosotros nos encaminemos hacia otro lado. Este ejercicio democrático, diría yo, de doble vía, es fundamental para atender el trabajo del Parlamento. No es que porque yo elijo al alcalde, él tiene que darme siempre a mí la palabra, porque yo elijo, él siempre tiene que estar. No funciona así en materia parlamentaria. Yo les invito, si tienen la oportunidad, ver en directo las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente tiene una lista de asambleístas y él lo que tiene es que promover el debate de una u otra bancada. Ese es el trabajo de la práctica parlamentaria, porque el objetivo es escuchar a una persona y escuchar a una persona que tenga una visión diferente. Y la garantía de esta contraposición de dos personas no es ni las ofensas personales, como lo hemos visto ya en algunas láminas anteriores, sino el valor de los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que presenta para poder darle o no la razón? ¿Sí? Entonces, este concepto es fundamental. Por eso hemos creado cuerpos colegiados, grupos de personas donde la gente habla para escucharse y escuchar cuáles son los mejores argumentos que nos permitan, y técnicos, como vemos más adelante, argumentos técnicos y argumentos específicos que nos ayuden a solucionar esta problemática. Ok, entonces, una vez que han sido juramentados y posesionados por el alcalde, para esto se requerirá la mayoría absoluta de los integrantes. Bien, sí, sé que algunas personas nos están pidiendo la palabra. Les pediría, por favor, si lo hacemos al final, si les parece bien, no sé si están de acuerdo con esta dinámica, los compañeros de AME que están acompañándome aquí, o si disponen de Sí, hacerlo. doctor Segovia, ¿le parece bien si las preguntas las respondemos al final o damos paso al final de su charla, por favor, a las Encantado. inquietudes?
Encantado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, eso para que las personas que han tenido la gentileza de escucharme, pues lo hagan al final de esta conferencia. Bien, Gracias, doctor. otro tema importante es la elección del secretario general, y es algo muy importante en un cuerpo colegiado. Hay unas discusiones doctrinarias, pero lo importante es reconocer que el secretario general forma parte del consejo porque es la persona que da fe. Si ustedes se fijaron al inicio, había el alcalde y un secretario ad hoc. Siempre tiene que haber un secretario, que es la persona que da fe de lo que sucede, que certifica lo que sucede, que permite verificar cuántas personas están en la sesión, verificar las votaciones, proclamar los resultados a nombre del alcalde. El secretario cumple una función fundamental en el trabajo parlamentario, porque es una persona externa al consejo, pero que tiene habilidades, que tiene ciertas atribuciones para poder desempeñar esta función. Entonces, no hay consejo sin alguien que presida y sin alguien que certifique. No existe. El secretario es el corazón de la actividad parlamentaria. Entonces, una vez que ya hemos elegido al vicealcalde o la vicealcaldesa, en esta sesión inaugural, el consejo elige un secretario de fuera de su seno, de una terna presentada por el alcalde. Se solicita presentar una terna. Aquí hay una diferencia sustancial en lo que sucede en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que sucede es que el alcalde presenta el secretario y el prosecretario en binomio, ¿no? Aquí el COTAD establece que tiene que ser ad eterna, y hemos incorporado como concepto que preferentemente sea un abogado. Esto creo que es importante decirlo. Me parece a mí, de mi experiencia, que tuve la suerte de ser secretario en la Asamblea Nacional, que la formación jurídica me parece que es necesaria. Esa es mi opinión. Ustedes tendrán la suya y eso se debatirá en su momento, pero es necesario que la persona tenga experiencia, conozca de práctica parlamentaria, pueda ayudar al alcalde en su momento a solventar. Es la persona que va de algún momento a asistir al alcalde para tomar una decisión o para promover una votación o etcétera, porque ese es su trabajo, esa es la labor, y sobre todo acompañar en la sesión para que esta sesión tenga la validez correspondiente. Entonces, se establece una terna, y en esta terna estarán, se sugiere que tengan hombres y mujeres, o mujeres y hombres, como ustedes quieran, para que sean nombrados. Y una vez nombrados, inmediatamente pasen a formar parte del consejo municipal. Bien, por supuesto se establece como una condición y una característica fundamental de que en el caso de ausencia del secretario, por las razones que fuere, el prosecretario lo representará en esa sesión. Si la ausencia fuera definitiva, pues se encargará la sesión por el tiempo correspondiente, y en la siguiente sesión se elegirá a su titular. Siempre tiene que haber un secretario y un prosecretario. ¿Ok? Efectivamente, esta autoridad, esta representación del secretario, también necesita la mayoría absoluta de los integrantes del consejo. Entonces, esta persona tiene que tener unas condiciones, unas características que le permitan tener las credenciales suficientes para llevar a cabo este cargo tan importante, que es ser secretario del Consejo Municipal, del órgano más importante municipal y del cantón. Hay un texto que hemos incorporado que nos parece importante, que es que en el caso de que el funcionario que ha sido designado pertenezca a la institución o forme parte de la institución como funcionario, se podrá otorgarle un nombramiento provisional mientras es secretario, un paso administrativo, para que él pueda tomar estas funciones y luego, cuando termine su periodo, regresar a su cargo normal. Es decir, no necesariamente tiene que renunciar a su cargo, sino puede, si es una persona que tiene nombramiento en el consejo y el consejo decide que esa persona sea secretario, hay una figura como es este nombramiento provisional para que pueda formar parte del consejo. Esto es en relación con el secretario. Bien, lo vimos en la sesión anterior en relación a las comisiones, y aquí me detengo un minuto porque esto tiene mucha importancia. Igual, toda la actividad parlamentaria, tanto en la Asamblea Nacional como en los consejos municipales de los gobiernos autónomos, se ha estructurado. Nuestra tradición parlamentaria en el Ecuador tiene esta dinámica. Se eligen las autoridades, el alcalde,
el vicealcalde, el secretario, las comisiones, y se tiene que nombrar las comisiones, quienes conformarán las comisiones permanentes, ¿ok? De acuerdo con lo que establece el COTAD y con la mayoría absoluta de los integrantes. Pero ¿por qué es importante? Lo que sucede es que igual nuestra práctica parlamentaria reconoce que la actividad parlamentaria tiene unas temáticas a través de las cuales se desarrolla el trabajo parlamentario. Entonces, estas comisiones, por temas, van desarrollando temáticas que se van procesando y luego suben al pleno para resolver o para resolverse o para solventarse. Entonces, esto me parece que es fundamental comprenderlo. Lo mismo sucede en la Asamblea Nacional el 14 de mayo. Se elige presidente, los vicepresidentes, los miembros del CAL y luego se pasa a formar las comisiones. Porque son las comisiones las que proveen el trabajo que en su momento subirá al pleno para tomar las decisiones. Esta es una práctica parlamentaria en el Ecuador muy arraigada, pertenece a nuestra práctica parlamentaria y es necesaria para poder desarrollar el trabajo. Entonces, ejemplo, en la Asamblea Nacional hay una Comisión de Estructura y Justicia del Estado que tiene unas competencias del derecho del trabajador, de los derechos ambientales, etc. En el gobierno descentralizado existe algo similar. Existen comisiones especializadas de las temáticas propias de los consejos. Transporte, movilidad, ambiente, comisión de fiscalización, comisión de mesa, entre otras. Entonces, toda la actividad del municipio tiene que concentrarse en la decisión de las comisiones permanentes. Y estas comisiones permanentes tienen una temática y se forman de acuerdo con los temas propios del Consejo Municipal. Y todos los concejales tienen que formar parte de las comisiones. Todos, absolutamente todos. Todos tienen que integrar las comisiones. ¿Ok? Bien. Luego pasamos a lo que se conoce ya como la sesión ordinaria y la sesión ordinaria es aquella que la convoca el alcalde o quien a sus veces en caso de ausencia, y esta sesión ordinaria tiene que realizarse en la sede del Consejo Municipal. Esto, aunque parece un tema muy obvio y a veces menor, suele causar ciertos inconvenientes, pero es necesario aclararlos. Entonces, ¿dónde sesiona el Consejo? Siempre en su sede. ¿Dónde está? En la cabecera cantonal. Ahí sesiona el Consejo Municipal y donde el municipio tenga su local en la cabecera cantonal, ahí siempre habrá un espacio para sesionar dependiendo del número de los miembros o los integrantes. Entonces, la regla es que siempre sesionará en la cabecera cantonal. Pero, excepcionalmente, puede suceder que se puede convocar una sesión fuera del territorio, fuera de la sede, pero dentro del territorio cantonal, previa convocatoria del alcalde, igual con 48 horas de anticipación. Esto quiere decir que abrimos la puerta de convocar en otra parroquia, legítimo, pero dentro del mismo cantón. ¿Posible? Sí, posible. A veces hay una circunstancia especial, hay una situación de emergencia que requiere que el consejo sesione en ese lugar, o un acto específico, o una circunstancia particular en donde el Pleno ha decidido sesionar ahí para homenajear a sus funcionarios, etcétera. Pero tiene que ser dentro del territorio de su cantón, porque las competencias que tiene el cantón, el consejo son cantonales. Entonces, el territorio del cantón Quito, del cantón Pedro Moncayo, del cantón Cayambe, etcétera, es de esa circunscripción en donde se puede sesionar. A diferencia de lo que pasa en la Asamblea Nacional, que pues tienen su sede en Quito, pero pueden sesionar en cualquier parte del Ecuador, porque su competencia es nacional, a diferencia de los consejos municipales, cuya competencia es cantonal. Bien, aquí un tema que lo hemos incorporado y que nos parece interesante ponerlo también a debate y a discusión es la condición de públicas y de reservadas de ciertas sesiones. La regla general, y eso creo que casi no hay discusión, es que todas las sesiones del Pleno del Consejo son públicas y tienen que ser transmitidas por los medios tecnológicos disponibles. Diría yo, quizá habrá excepciones que son posibles, que son reales, pero casi todas las instituciones públicas tienen o pueden habilitar un espacio tecnológico suficiente para comunicar las actividades que realiza el Consejo a través de los medios
convencionales. Ahora, medios convencionales son una cámara, a través de cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, no sé, puede transmitir en vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo de este concepto que a veces se distorsiona? Esto está fundamentado en el principio de publicidad y de transparencia de la información pública. Yo soy representante de los ciudadanos. Ellos me han elegido porque yo hice unas propuestas que son necesarias para solventar los problemas. Esas necesidades son expuestas al Pleno y el Pleno propone esta temática a los demás miembros y se decide y se resuelve el tema de acuerdo con estas reglas. Sin embargo, a quienes yo represento tienen el derecho, yo diría incluso hasta la obligación, de ver cuál es mi participación en esta sesión. Y para eso están los medios, para que la gente pueda visualizar y saber cuál es mi posición, saber cómo argumento, cómo expongo las temáticas, si lo hice de manera adecuada. Y este es un concepto de participación y de control social propio de una democracia como la nuestra, que es necesario, que para mí es necesario que lo tengamos presente. Entonces, diría yo, con las excepciones que puede haber, las sesiones del Pleno tienen que transmitirse de manera en vivo. Digo, o eventualmente, si eso no fuera posible, grabar la sesión y ponerla en cualquiera de las redes sociales que de ahora son disponibles. Entonces, este esfuerzo de transparencia y de comunicar lo que uno hace es fundamental en una sociedad como la nuestra, sobre todo en una sociedad transparente como la nuestra. Bien. Partiendo del concepto de que todas las sesiones son públicas, ¿sí?, a través de los medios disponibles, creemos posible que exista alguna circunstancia muy excepcional en la que sea necesario que el Consejo sesione de manera reservada. Entonces, sin vulnerar el concepto principal, que es la transparencia y el principio de publicidad de los actos públicos, sobre todo de los consejos, puede existir ocasiones en las que por alguna circunstancia particular es necesario tener una sesión reservada. En el caso de la Asamblea existe por temas de seguridad pública. Si esto sucede en el caso de los consejos municipales, podría pasar que algún consejo, se me ocurre, fronterizo, algún consejo que tiene alguna relación con alguna zona específica de seguridad o algún conflicto armado que se esté desarrollando de manera muy cercana, sea posible que la sesión del consejo sea reservada para tomar ciertas decisiones que en conjunto con las decisiones que tome el gobierno nacional, se necesita mantenerlas en reserva para poder tomar una decisión. Entonces, el concepto de sesión reservada es excepcional y debería estar reglado y normado. ¿Qué quiere decir esto? Por temas de seguridad del Estado, en donde esté involucrado el cantón o la población, o por temas de seguridad de la población, es necesario que se tome una sesión reservada, se tomen decisiones y en conjunto con las autoridades se pueda tomar las decisiones para evitar que otras personas puedan conocer. Este me parece que es el concepto más importante. Quizá otro excepcional que la realidad nos impida conocer ahora, pero que puede suceder, le hemos dejado abierto algún tratamiento que pueda afectar a derechos de terceros amparados en la Constitución. Es decir, si el Consejo conoce algo, ya se publicó una temática en particular que puede dañar derechos de terceros, derechos personalísimos de otras personas, que puede dañar la honra, el buen nombre, o que puede dañar quizá, no sé, algún otro derecho previsto en la Constitución, podría entenderse, razonarse, y esto es importante, razonarse y sobre todo motivarse que una sesión sea privada, perdón, sea una reservada, para evitar esto. El concepto fundamental es que todos los actos de los servidores públicos son abiertas. Sin embargo, puede haber una excepcionalidad que nos permita mantener cierta reserva para proteger derechos de terceros. Ese debe ser el concepto fundamental. Entonces, sin embargo, como insisto, esta norma tiene ciertos límites y uno de ellos es que para que la sesión sea reservada se requiere una votación importante de los consejeros. No es una votación mínima, que son los 2/3 de las personas que conforman el consejo.
Entonces, estamos hablando más del 70% de la voluntad, es decir, si más del 70% de los integrantes del Consejo consideran que si se trata este tema de manera pública, esta publicidad, si ponderamos los beneficios, hacerlo público puede causar más daño que hacerlo reservado. Si hacerlo pública puede causar más daño porque puede develar una circunstancia específica sobre temas de seguridad del Estado, pues sería conveniente hacerlo reservado. Pero para eso hay un requisito, motivarlo por parte de quien convoque, en este caso el alcalde, y para ello se requiere los 2/3 de la voluntad. Si hay una voluntad muy fuerte del Pleno para hacerlo, ¿ok? Y lo importante, y es algo también que sucede en la Asamblea y creo que vale la pena que se pueda replicar en los consejos cantonales, si ustedes lo consideran pertinente, quizá la realidad permita esto, que en esa sesión reservada solamente las personas que determine el Pleno pueden concurrir, nadie más. No pueden haber personas, no pueden haber personas ajenas al Pleno, es decir, tiene que estar el Consejo en Pleno, el alcalde, el vicealcalde, los consejeros, los concejales, el secretario y nadie más. Y se establece que estas sesiones reservadas no se podrán difundir la información y se deberá pedir, y obviamente constará en las actas, que todos aquellos que formen parte de esta sesión deberán declarar bajo juramento que no podrán difundir la información que ellos lleguen a conocer bajo prevenciones de ley. Esto quiere decir que si yo informo a alguien sobre una temática que va a dañar al Estado o que va a dañar a una tercera persona, lo difundo, yo asumo la responsabilidad de estos efectos que puede dañar a terceros. Entonces, me parece que tiene sentido esto en la medida en que consolida derechos, protege derechos de personas y el Consejo no se vuelve una entidad que sesiona por sesionar, sino que sesiona con un objetivo, con un argumento, con una racionalidad y que cumple sus funciones en el marco de la Constitución y los derechos. Porque, como hemos comentado con ustedes en varias ocasiones, la Constitución del Ecuador establece el artículo 1 con precisión que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos de justicia que se conforma como democracia, republicano y laico. Estas características que dichas así suenan muy rápido, tienen un contenido que se expresa en la forma en la que los organismos se instituyen, en la forma en la que los organismos resuelven sus problemas, que lo hace realmente democrático. No hacerlo significaría, en cambio, vulnerar los principios democráticos. Por eso que nos hemos tomado un poco de tiempo para mencionarlos, ¿ok? Un concepto realmente muy importante que es el concepto de la silla vacía. Este concepto fue incorporado en la Constitución del año 2008. Entiendo que existía antes, pero fue ya instituido en el año 2008 y está desarrollado en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, lo importante es que la silla vacía es un ejercicio de participación ciudadana para que el Consejo comprenda, entienda que legisla para los ciudadanos, porque proviene de los ciudadanos y va hacia ellos. Entonces, es lo mismo que el tema de género. El objetivo es que el Consejo, viendo la multiplicidad, refleje esa participación de sus propios habitantes, en donde hay hombres y mujeres. Y la participación de la mujer es necesaria, es importante, hay que reflexionar sobre ello, porque su capacidad y su conocimiento puede contribuir de manera decidida para, cumpliendo las disposiciones de la Constitución y de la ley, promover ciertas actividades y ciertos contenidos que son necesarios para el trabajo de una entidad. Entonces, si el cantón está conformado por un grupo importante de mujeres, ellas son representadas por esas mujeres también, igual que los hombres, o viceversa. Entonces, este concepto de participación de silla vacía es muy importante. Entonces, el objetivo es que esta ordenanza no lo va a desarrollar de manera muy amplia, pero lo que dejamos dicho es que la ley de participación establece que tiene que haber una silla vacía, tiene que haber una participación de un grupo humano del propio cantón, de una persona que participe en el cantón, que en conjunto con el consejo participe de las sesiones. Y aquí viene esto, no es, por favor, ni un capricho, ni una circunstancia que pretende molestar o fastidiar a las personas, no, o quitarles representatividad, no. Este es un concepto filosófico y sobre todo constitucional que es democracia participativa. El concepto de democracia participativa se consolida en estas instituciones, en donde tenemos todos que participar, sí. Las instituciones están relacionadas con la participación ciudadana, sí. ¿Cómo les integramos?
hemos creado una estructura que se llama silla vacía. Esto quiere decir que en algunas sesiones, en ciertas sesiones, tiene que estar acreditada una persona que pueda formar parte de las decisiones del Consejo. La norma es muy específica y es muy importante porque incluso habla de disposiciones de voz y voto. Yo creo que el tema este de participación hay que trabajarlo un poco más, hay que disgregarlo un poco más, pero creo que es importante que se incorpore para que la ciudadanía forme parte del Consejo y ellos también sean auditores. Esto se llama auditoría social interna, para conocer si la decisión es lo más cercano a lo que la ciudadanía requiere, así como también, y el Consejo exponga que la solución es posible, es lo más económicamente posible, es razonable y en un tiempo probable. Y sobre todo que solucione las necesidades del Consejo. ¿Por qué hago aquí un paréntesis? Porque creo que también es necesario que ustedes, muchas personas que nos escuchan ahora, que son funcionarios públicos, alcaldes y consejeros que tienen responsabilidades públicas, es que ustedes llegan a este consejo con unas propuestas que están relacionadas a las competencias que tiene el municipio, y estas competencias están relacionadas con las competencias propias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, y esto todo está relacionado con lo que la Constitución llama el Plan Nacional de Desarrollo. Todo está relacionado con algo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo dice que el Ecuador, pongo un ejemplo, es un ejemplo nada más, que el Ecuador para el año 2030 deberá tener solventado el alcantarillado público a nivel nacional. Esta es una posición del Estado. Desde el punto de vista del municipio, tiene competencias en materia de alcantarillado y sanidad y agua potable, entonces tiene que ir y cumplir este objetivo en esa temporalidad. ¿Cómo? Asignando los recursos correspondientes para cumplir ese objetivo en un tiempo X. Para eso hay que hacer un plan, hay que hacer una planificación, hay que hacer una consultoría, una revisión, etcétera, etcétera, y cumplir ese objetivo. Y ahora incluso esto ya no es suficiente. El Ecuador hace unos meses suscribió o se adhirió a lo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sustentable, son los llamados ODS. El PNUD, el Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establece unos objetivos del milenio, es decir, el mundo se determinó 17 grandes objetivos a los que tenemos que llegar todos. Pero todos tenemos que llegar a eso dentro del Estado democrático y dentro de nuestras propias competencias. Una de ellas es, por ejemplo, sanidad. Tenemos que llegar a índices de agua potable y de sanidad al 2030, porque el objetivo es 2030, objetivos del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con esto, con participación ciudadana, con análisis técnicos, con una actividad que los teóricos lo llaman una actividad colaborativa. Es decir, todos nos reunimos, tenemos un objetivo en común y decidimos en cumplir este objetivo. Bien. Una instancia importante es la Comisión General, que también trae consigo la posibilidad de recibir a personas que quieran hablar sobre ciertas temáticas y permitirles la participación. Insisto, esto está relacionado con el concepto de democracia participativa. Antes, digo yo antes, hace muchos años, cuando yo terminaba mis estudios, esto casi era imposible. Esto quiere decir que eran pocas las personas que podían participar. Ahora no, ahora en la propia visión de la Constitución y del trabajo del COTAD establece que yo puedo recibir a un grupo de personas para que expongan, porque a veces escuchando a las personas se puede entender mejor su problema. Entonces hay que recibir a las personas y escuchar a las personas. ¿Dónde? En el propio seno del Consejo, y eso lo hemos llamado Comisión General. Pero la Comisión General tiene que estar planificada, tiene que estar dentro del orden del día, tiene que ser programada, participativamente hecha para evitar que no interrumpa la labor propia. No quiero decir que no sea importante, sino que tiene que ser notificada por escrito, tiene que llevarse los motivos y tiene que adjuntarse la información, y sobre todo tiene que decirse quién va a intervenir y qué tiempo se le va a conceder. El alcalde le dirá tiene 15, 20 minutos, lo que sea necesario. Entonces, esto es complementario al concepto de democracia participativa. Esto es lo que se conoce como la Comisión General. Bien, es algo que ustedes ya conocen. El concepto es que el orden del día lo elabora el alcalde elabora el orden del día y solicita al secretario, quien tiene que convocar en 48 horas. Esto es fundamental porque el concepto parlamentario es, como les había dicho al inicio, para que pueda hacer una sesión tiene que alguien convocar. Tiene que decirme cuándo voy a ir,
en qué día y en qué lugar se va a realizar la sesión, y lo tiene que hacer dentro de una temporalidad para que yo pueda preparar mis actividades, a pesar de que, como lo habíamos dicho en otras sesiones, la ley establece que en la primera sesión deben establecerse los días en los que se sesionará. Todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, los días que sean, y obviamente ya podemos nosotros planificar nuestras actividades porque sabemos que vamos a ser convocados. Sin embargo de ello, la convocatoria tiene que llegar con 48 horas de anticipación por establecimiento de la ley. Y esta convocatoria también tiene que acompañarse con todos los documentos. ¿Por qué es importante esto? Porque para yo poder tomar una decisión, tengo que conocer lo que voy a decidir, tengo que leer, tengo que trabajar con mi equipo de trabajo para poder verificar qué es lo que se ha dicho, el alcance del informe técnico, etcétera. Entonces, el trabajo legislativo y parlamentario que ustedes realizan es fundamental, pero está fundamentado en los informes técnicos, en los análisis, en los criterios jurídicos. Es decir, ustedes están llenos de razones para poder tomar una decisión. Entonces, este es el mundo ideal. Yo tengo que tomar una decisión y para ello me informo, conozco, analizo, argumento, reflexiono y tomo la decisión. Para eso necesito tiempo. Bien, como hemos dicho, la convocatoria se realizará y hay que notificar con al menos 48 horas. La forma de notificar a mí me parece muy variada. Por supuesto, habrá cantones en los que será más fácil, otros más difíciles, pero, insisto, utilizando la tecnología podemos hacerlo de mejor manera. Esto quiere decir a través del portal oficial, a través de los correos electrónicos o físico. Todo eso dependerá de cómo, del tamaño del cantón, etcétera. Lo importante es que una vez que se notifican, estos puntos del orden del día no pueden eliminarse o suspenderse. Y este sí es un concepto muy importante de práctica parlamentaria. La convocatoria la realiza el alcalde, porque considera que esos temas tienen que tratarse, porque hay una planificación, porque hay un orden, porque hay una necesidad. Hay muchas razones que me llevan a poner ese tema en el orden del día. Entonces, sacarle del orden del día rompe con los principios de la práctica parlamentaria que impiden que yo pueda convocar y aceptar ese orden del día. ¿Ok? Bien, rápidamente, porque creo que estoy ya un poco excedido de tiempo. Ay, perdón, creo que se acaba de ir la presentación. Mil disculpas. Voy a volver a retomarla. Perdone. Ahí ya se ve. Sí, perdonen, disculpen, Sí. salí sin querer. Entonces, vamos rápidamente por cuestiones de tiempo, creo que me excedí. El quórum, hay que verificarlo. Para el día y hora se tiene que convocar y el secretario tendrá que verificar el quórum. El quórum, a los estimados participantes, es muy importante porque establece la voluntad del pleno de poder participar. Pero quienes están en la sesión tienen la obligación de estar ahí. Es su obligación. Fueron elegidos para eso. Fueron elegidos para formar parte de las sesiones, para colaborar. Ese es el sentido de la participación democrática en un consejo o un cuerpo colegiado. Por eso, en cualquier momento, hemos propuesto que se establezca el quórum y que no haya quórum, la sesión tiene que interrumpirse porque la voluntad se produce con la mitad más uno, pero las personas que no están ahí tienen que recibir algún tipo de sanción porque están impidiendo que el consejo se reúna. Están impidiendo que la voluntad del consejo se exprese. Por eso decía, nos declaramos el pleno, se declara en el consejo municipal, pero se declara para sesionar, para debatir, para utilizar la práctica parlamentaria. No hacerlo es vulnerar no solo el derecho del consejo, sino también el derecho de sus propios mandantes. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Yo sí creo que hace falta trabajar en esto, conversar claramente con quienes participan en las sesiones, y no es que yo no voy a la sesión porque no quiero. Yo no voy a la sesión y tengo que asumir las condiciones de mi ausencia para que se pueda notificar al suplente. ¿Tengo derecho a ir a la sesión? Tengo derecho. Si tengo una razón, como vamos a ver más adelante, justificada, precisamente puedo justificarlo y justificar mi ausencia. Pero si no tengo una falta justificada, puedo no ir y tiene que ir mi suplente. Este es un concepto muy importante porque ese vacío, ese espacio, significa que alguien tiene que representar a esa parroquia, a ese grupo humano. No podemos vulnerar la representatividad de nadie. Y ese es un concepto democrático parlamentario. Bien, para modificar los órdenes del día, insisto, el orden del día se puede modificar con la mayoría de los integrantes para cambiar su prelación o para incorporar puntos adicionales, ¿no?
con la limitación siguiente que, lo dice el COTAD, que todos los asuntos que requieren informes técnicos y jurídicos no podrán ser incorporados mediante cambios del orden del día. ¿Por qué razón? Por la misma razón de que hemos pedido que con 48 horas de anticipación me convoquen y me envíen los documentos para poder leer. Si no, no tiene sentido que yo llegue a tomar una decisión que no conozco, que no he tramitado. ¿Ok? Aprobado el orden del día, quien preside la sesión solicitará la lectura del orden del día aprobado. Lo que he visto aquí rápidamente en las sesiones es algo que siempre me ha llamado la atención y que no sucede en la práctica parlamentaria de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Se aprueba ya el orden del día y el alcalde pide a los concejales que, si están de acuerdo, aprueben o no el orden del día. Esto es algo que no sucede claramente en la práctica parlamentaria general, pero creo que es una práctica de los consejos que si es consecuente con lo que ustedes hacen, pues estaría muy bien. Sin embargo, esto no sucede claramente porque es el presidente el que propone. Si no hay cambios del orden del día, el orden del día tiene que aprobarse y se aprueba de hecho y sigue. Es decir, los consejeros no tienen que aprobar el orden del día. El orden del día viene de la autoridad. ¿Por qué? Porque es del alcalde que representa en este caso al Ejecutivo. Bien, por temas de tiempo voy a hacer breve, muy rápido el tema de la sesión extraordinaria. Hemos agotado la sesión ordinaria, que es la sesión que se convoca una vez por semana, pero por supuesto habrá temáticas que se tienen que tramitar de manera urgente. Hubo un deslave, hubo un incendio, hubo una catástrofe, un terremoto. Hay que sesionar de manera urgente. Hay una pandemia. Entonces se convoca una sesión extraordinaria y esa sesión extraordinaria será con 24 horas de anticipación, también acompañando la información que se tenga disponible. Y también el Consejo podrá pedir al alcalde con las 2/3 partes que convoca la sesión. Esto ratifica que quien convoca siempre es el alcalde. Quien le pide son los consejeros, pero quien convoca es el alcalde. Es el alcalde el que representa la voluntad como representante, como alcalde del Consejo, quien tiene que convocar a las sesiones y tiene la sensibilidad suficiente para saber qué temas se pueden tratar y qué temas no se pueden tratar. El orden del día es lo que ya hemos visto y la práctica parlamentaria lo mantiene. Sesiones conmemorativas o solemnes, en esto no hay mucho que decir, pero definitivamente se puede convocar una sesión solemne para celebrar el aniversario de cantonización, para celebrar el nacimiento de alguna persona que ha nacido en el cantón de relevancia para el país. Igual se convoca 48 horas y en estas sesiones no hay debate, no hay cambios del orden del día porque están solamente relacionadas con una temática. Y lo mismo sucede, me olvidé decir, en las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias se convocan con orden del día, no puede haber cambio del orden del día y se tiene que tratar solamente esa temática. Porque si no, ustedes suelen ver que a veces por cambios del orden del día las sesiones se hacen más largas. Bien, con esto cierro, que es un tema importante. Las sesiones que se convocan en orden del día tienen como relación tratar ese orden del día y con esas personas. Si yo, que soy una persona que tengo una representatividad, tengo que la obligación de acudir, porque en el COTAD establece mi obligación, la obligación que tengo de acudir a las sesiones, y en esta ordenanza lo pusimos, si me siguen desde hace un par de meses, lo pusimos en los primeros artículos, mi obligación es asistir a las sesiones, mi obligación legal y constitucional. Entonces, si yo no voy a ir, tengo que informar las razones por las que no voy a ir. Entonces tengo que excusarme. Si estas excusas son justificadas, porque tengo una enfermedad, por supuesto, aquí está mi certificado, no puedo concurrir porque estoy enfermo, porque estoy, etcétera, por calamidad doméstica, tengo el fallecimiento de alguna persona, tengo algún tema en la casa, en el hogar que esté debidamente justificado, sí puede faltar, es evidente. Por fuerza mayor, camino al Consejo Municipal, en este caso, bueno, sería difícil porque estamos en vía virtual, pero camino al Consejo, pongo un ejemplo, hubo un deslave y fue imposible. Es un acto de fuerza mayor, se llama actos de naturaleza. ¿Puedo yo pasarme el deslave? No, no puedo. ¿Ok? Entonces, y lo último es para tratar asuntos de los que estén de por medio parientes hasta el grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿Por qué es importante esta temática? Y creo que es lo que quería comentar con ustedes, es que la práctica parlamentaria exige que esa persona representa un grupo humano y si se va a excusar, ese espacio tiene que ser ubicado por alguien que es su suplente. Pero para ello, si a mí me convocan a la sesión y yo no puedo ir a la sesión, yo tengo que excusarme por estas causales. ¿Puedo hacerlo por causales justificadas? Por supuesto. Si no quiero acudir, por supuesto, yo tengo el derecho de no ir, pero tiene que venir mi suplente.
porque ese espacio parlamentariamente tiene que hacerlo. Entonces, cuando yo soy convocado, informo que no puedo ir y tiene que ser legalmente convocada la otra persona. ¿Ok? Y allí cierro con esto, que para poder saber, y esta es una práctica parlamentaria general, al menos de mi experiencia en la Asamblea, los suplentes tienen que estar legalmente notificados de acuerdo con la lista que manda el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con la elección y los suplentes. Entonces, yo como suplente informo mi domicilio, el lugar donde yo vivo, para que si yo no puedo ir, una vez que yo me excuse, tengo que convocar al secretario a la persona siguiente en la lista o al consejero que corresponda, porque esta es la práctica parlamentaria. Aquí hay dos obligaciones correlativas. Yo tengo la obligación de excusarme, y el secretario ante esa excusa tiene la obligación de convocar al siguiente, porque ese espacio está vacío. ¿Ok? Bien, yo creo que con esto podemos cerrar aquí por temas de tiempo, agradeciéndoles nuevamente el tiempo y dispuesto a contestar las preguntas que sean pertinentes. Doctor Segovia, en honor al tiempo, porque ya tengo en la sala también a nuestro siguiente expositor, vamos a atender primero al señor Franklin Mena, que tiene levantada la mano desde el inicio de la conferencia. Señor Mena, por favor, está activado su micrófono, lo escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos. Para mí es un honor. Muchísimas gracias por la invitación a esta capacitación. Les saluda Franklin Mena, concejal del Cantón La Maná. Una inquietud. En el GAT municipal del Cantón La Maná, en las sesiones, no se permite la palabra a los concejales cuando se hace una reforma presupuestaria de conocimiento. Nosotros entendemos de que en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización reza de que los concejales aportarán con voz y voto. ¿Qué opinión le merece, estimado doctor, al saber que el señor alcalde Hipólito Carrera niega la palabra a los concejales cuando es reforma presupuestaria de conocimiento? Gracias. Bueno, yo le puedo dar mi opinión desde el punto de vista parlamentario, y esto es lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio, es que la concepción para mí es que efectivamente la atribución que tiene el alcalde es la de aprobar el presupuesto y poner en conocimiento. Mi visión, mi forma de ver las cosas sería que desde el punto de vista participativo yo debería escuchar a los concejales, a los concejales para que me permitan hacer. Obviamente esa atribución es la del alcalde. Esta palabra de conocimiento es la segunda o la tercera vez que veo en este taller y realmente me ha llamado la atención y me preocupa porque hay aquí como una especie de problema, un dilema. Cuando dicen solamente para conocimiento, quisiera decir que el Pleno perdió todas sus capacidades. El Pleno perdió la capacidad de poder debatir o analizar. Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo un poquito más. Es muy buena la pregunta que usted me hace, pero mi opinión sería que si yo tengo que conocer, voy a dar mi opinión y obviamente el alcalde a la final es el ejecutivo del consejo, él tendrá que tomar las decisiones, pero yo tomar las decisiones escuchando a los demás, yo escucharía a los demás. Me parece, mi idea sería que si tengo derecho a voz en ese acto, debería participar, pero esa es mi opinión y el alcalde tendrá sus razones también para hacerlo. Adelante, no sé quién más, con todo gusto. Gracias, doctor. Ahora tengo la participación del abogado Carlos Revelo. Por favor, ¿puede activar su micrófono? Gracias, abogado Carlos Revelo. ¿Puede activar su micrófono? Ya. ¿Ahí me escucha? Sí, por favor. Sí, doctor, una preguntita. En las mociones, cuando son solicitadas por los señores concejales, al uso de la palabra, solo se puede mocionar una sola vez y tener el apoyo y irse a votación, y después, si no se aprobara, se puede llevar a otro intento de mocionar para aprobar o no el tema que está propuesto. Gracias, abogado Revelo. Sí, ese es el tema de la siguiente taller. Me voy a adelantar un poco, pero es cierto. La moción es un ejercicio de práctica parlamentaria a través del cual yo ejerzo como parte del consejo permito que es una proposición, es una propuesta que le hago al pleno sobre un tema específico. Entonces, la moción tiene este contenido, que yo estoy debatiendo un tema,
pero veo que se están vulnerando los temas de práctica parlamentaria, entonces mociono. Entonces, hay varios tipos de mociones. Vamos a trabajar en esto más detalle en lo siguiente. Pero por lo general la moción tiene que ser una propuesta que esté fundamentada y tiene que estar apoyada por los demás miembros del Consejo. Y una vez apoyada, así da paso el alcalde, que es el que preside la sesión. Y esa moción tiene que debatirse y tiene que aprobarse. Si esa no se aprueba, se pasa a la siguiente moción. Hay una serie de procedimientos para las mociones, que es una herramienta muy importante y a veces no muy bien utilizada. Abogado Revelo, le ofrezco en la siguiente sesión, vamos a trabajar con mucho más detalle esto para responder con precisión su pregunta, porque creo que es de mucho interés. No sé si a alguien más puedo atender. Podríamos una última hasta que ingrese Diana, que no tengo a Diana todavía en la sala. Por favor, el señor Danilo Gallardo, ¿puede activar su micrófono? Danilo Gallardo, ¿puede activar su micrófono? Tangita, ya está Diana. Le voy a colocar como anfitriona, ¿eh? Perfecto. Doctor. Ahí Adelante, está. le escucho, Entonces, con todo gusto. doctor Segovia, es nuestra última intervención, la última pregunta. Encantado, con todo gusto. Doctor, muy buenas tardes. Adelante. Bien, 3 temas puntuales. Primero, si bien es cierto, como ediles tenemos la obligación de asistir a las sesiones de consejo, y si alguno de los concejales por algún motivo no puede asistir, aun cuando tenga un justificativo médico, y esto se presente justo en las últimas horas de la sesión, debería suspenderse la misma para que se pueda tener el tiempo prudencial para convocarlo a su alterno. Primera. Segunda, al referirse a la no suspensión de los puntos del orden del día, ¿se refiere a que no puede dejar de tratarse en la sesión o que la sesión en sí no debe suspenderse sin antes haber abordado todos los puntos que se han puesto en la convocatoria? Correcto. Y tercero, ¿qué nos puede decir respecto al número de intervenciones que los concejales tenemos para intervenir en determinado punto del orden del día de las sesiones, sea ordinarias o extraordinarias, y el tiempo que se cuenta para hacerlo? En realidad le pregunto esto porque hasta la fecha es un problema que en ciertas ocasiones no permite que se aborde con plenitud el tema en sí, o mejor dicho, esto está limitando nuestra labor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por la participación. Las preguntas son muy puntuales y muy claras. A ver, primero, cuando yo hablo referente a la asistencia, me refiero que yo soy convocado 48 horas antes. 48 horas antes debería yo ya tener claro que que he tenido un problema de salud o que voy a tener una actividad o una cita médica. Entonces, el momento en que yo soy convocado, tengo que informar que no voy a asistir a esa sesión, ¿sí? Entonces, a eso me refiero yo cuando digo asistir a la sesión, que 48 horas antes he sido convocado y tengo que informar. Si usted me dice, bueno, pero 24 horas me pasó una circunstancia, bueno, me parece que es un tema razonable que usted podríamos poner, si hay una circunstancia que sucedió antes de la sesión, si es de fuerza mayor, usted puede justificar después, pero tiene que informar al Pleno de que no puede asistir por esa causa que le impide hacerlo. Sí, porque su obligación es estar ahí. Es como que a nosotros, los que somos funcionarios públicos, tenemos que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es mi obligación estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Si falto, tengo una sanción o tengo es decir, tengo que notificar para que venga la siguiente persona. No sé si quedó claro este tema. Me refiero a que tengo que informar para que otra persona pueda convocar y pueda venir en suplente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. En realidad, le hacía esta pregunta porque en nuestro gobierno municipal, lamentablemente, a un compañero nuestro, concejal, estuvo con problemas de COVID y justo el día de la sesión él se agravó. Él presentó correctamente su justificativo, o sea, médico, su certificado médico. La pregunta era si se podía proceder nomás con la sesión o en este caso el alcalde podría suspender para poder convocar, en este caso al alterno. Lo que pasa es que esto tiene que hacerse antes de la sesión. La convocatoria desencadena precisamente que yo convoque a mi suplente. Usted me dice, bueno, esto es una emergencia, se agravó, no puedo suspender la sesión, salvo que usted me diga que sin esa persona no había quórum. Sería una circunstancia importante que vale la pena valorarla. La voy a tomar en cuenta para la revisión porque es un caso excepcional y estamos viendo una pandemia, estamos viendo cosas excepcionales,
Pero yo diría que si es una cosa excepcional que yo no puedo acudir, tendría que justificar que no puedo ir, y si esa persona es la que impide que por razones de salud no haya quórum, pues simplemente no va a haber sesión. No es que va a suspender la sesión, va a tratar de instalarla, y si no puede entender la sesión nunca se entendió instalada. Voy por ahí y respondo sus dos preguntas siguientes. Cuando yo digo que no se pueden suspender los puntos, quiero decir no que el alcalde tiene las atribuciones como las previstas en la propia ley, que son que puede suspender la sesión. Lo que quiero decir es que los temas que se convocaron tienen que ser tratados. A eso me refiero. No puedo decir el punto 3 no lo vamos a tratar. A eso me refiero con suspender el punto. No suspender la sesión. La sesión se puede suspender, pero los temas hay que tratarlos. Por eso se convoca, se pone en orden el día, se aprueba, porque esa es la voluntad y tiene que hacerse, tiene que solventarse en esa sesión o en la siguiente. Con esto respondo a su segunda pregunta. Y la tercera es que el número de intervenciones, esto me parece muy importante, concejal. Bueno, con esto cierro. Yo sé, disculpen que me alargué un poquito, Sí, pido doctor disculpas al Segovia, doctor. por favor. Sí, el tema es que las intervenciones por lo general son de 10 minutos, dependiendo del temática, y se pueden extender 5 minutos más a pedido de la persona. Eso es lo razonable. Y si usted tiene esos 15 minutos, pero dependerá si el consejo necesita tratar un tema más grave, pedir al presidente, al alcalde, que amplíe un poco la temática. Les pido mil disculpas por respeto al doctor, a la doctora Diana. Gracias, doctor Jacome, y al Segovia. doctor les pido mil disculpas que van a dar paso. Estoy presto a Muchas atender gracias. sus preguntas después. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Segovia, y agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta tarde.